Vamos a empezar un curso muy sencillo, orientado sobre todo a la practicidad. Algo de teoría tiene que haber siempre, pero la idea es que sea lo más práctico posible. Vamos a empezar por lo más elemental, que es entender qué representa un gráfico que llamamos volumen profile. Bueno, pues es sencillo de entender, representa las anotaciones de los volúmenes que se negocian en cada nivel de precios en un momento dado y se van sumando en un lateral. Viene a ser una representación como esta que vemos aquí. Se ha hablado, o hay, si queréis mejor, muchas formas de analizar el volumen. En este curso lo que nos va a interesar a nosotros es centrarnos precisamente en volumen y nivel de precio. Insisto que esto es muy importante porque ahora ya menos, pero había un gran número de traders capitalizados que utilizaban esta herramienta, ¿no? Evidentemente cada día ya la han ido conociendo más gente y por tanto pues ya la están usando ya no solamente profesionales, sino el resto de gente. Y normalmente se utiliza para buscar niveles. Bueno, los elementos de un perfil, cualquier perfil que podáis construir, sea un perfil de volumen intradiario, de un mes, de una semana, de varios años, inclusive de un segmento. A mí me gusta mucho tirar sobre un segmento, es decir, sobre una tendencia, entendiendo ideas que ya he indicado en precio-volumen, pero que las vuelvo a repetir, que veáis que casi todos los sistemas son muy semejantes, cambia la literatura. Todo esto que venía subiendo, esta tendencia que se coge desde una... Entonces, desde un soporte, nos crea un soporte en el gráfico de 60, todo este movimiento del precio ha ido descontando, según va subiendo, va descontando lo que previamente venía bajando. Es una idea simple de entender. Si cuando llego a esta zona, ahí es la última, el penúltimo reducto donde pueden defender sus traders los alcistas, está claro que ya están descontados. No han sido capaces de defenderlo y por eso nos hemos ido arriba. Esta misma idea valdría para todo ello, para toda esta zona, etcétera, etcétera. Por eso, inicialmente, una resistencia se convierte en soporte por estas ideas. Se forma una mayor cantidad de liquidez cuantos más toques, cuantos más intentos de ir hacia arriba quiera, porque más bajistas se van a ir colocando y por tanto sus stops estarán en la parte superior. De ahí que en esas zonas, bien se hagan por la noche, pues son muy baratas, bien lo que se haga serán volúmenes de absorción, es lo normal verlos. Bueno, esta es la idea. Insisto que esto está tirado desde, en este caso, un soporte. Como veis, ya os doy una idea. No haría falta tirarlo desde mucho más abajo. Y ahora iremos viendo sus partes. Repito que da lo mismo que lo hagáis en diario, da lo mismo, podríamos tirar un perfil del día de hoy junto con el overnight. Lo voy a dejar en el penúltimo para que no se me venga aquí. Evidentemente nos tienen que coincidir zonas. Desde aquí a la parte superior. Zonas de aceptación, zonas de rechazo que iremos viendo ahora. Como veis, tengo la sesión hasta este momento. Podemos tener la sesión del día e incluso podemos tener el compósite, que serían varios perfiles. Bueno, pues los elementos los vamos a enumerar y vamos a dar algunas pinceladas sobre ellos para que ya los vayamos reconociendo. Muy importante los nodos de alto volumen, ya veremos qué son. Inicialmente los veremos en un perfil de volumen con un abultamiento. Los nodos de bajo volumen, muy importantes a la hora de la operativa, ya entenderemos por qué. El VPOC, la zona de mayor concentración. Hay gente que veneran el POC. Vale, yo trataré de que no le veneréis tanto, porque es un elemento más y ahora entraremos en él en su momento, sobre todo para la operativa. Está lo que es el VWAP,
En este vídeo vamos a pasar de puntillas porque estoy preparando un webinario para expresar mucho mejor la idea de... Esto lo digo siempre, nunca lo hago, pero bueno, esta vez sí lo haré. Porque quiero preparar un webinario sobre la última herramienta que tiene... Bueno, una de las últimas herramientas que tiene OFA y que tiene no solamente el VWAP, sino el DWAP, el TWAP, en fin. Y ahí me gustaría extenderme más para que lo veamos y trabajemos con él. No obstante, bueno, pues daremos hoy una definición muy básica que la podéis encontrar en cualquier sitio. Están las propias barras de volumen. Esto es muy importante. Todo el mundo se centra en el VWAP, en el POC y en la zona de bajo volumen. Bueno, pues las barras, a la hora de operar, nos dan muchas pistas. Nos daban las pistas con el rango, pues nos van a dar las propias barras muchas pistas. Luego están las cuñas, o si queréis, los extremos de un perfil de volumen. No hará mucho, si habéis estado atentos a los cursos que di al curso que di en su día de precio y volumen en alguna ocasión, me referí a que el perfil de volumen estaba sin acabar. Hacía un comentario y os decía, hombre, la probabilidad de que vaya arriba es muy alta porque el perfil en sí mismo está sin acabar. Entraremos en la importancia de las cuñas para que no nos precipitemos a la hora de operar. Están lo que hemos llamado colas o cuñas, está la propia forma del perfil, también es muy importante, si es alargado, si es en forma de P, B, lo veremos eso en otros, porque son los distintos patrones del perfil de volumen, no tiene mucho más. Y está el área de valor, otra gente que venera, otro elemento que se venera mucho. Bueno, su importancia, bajo mi punto de vista, solamente lo tiene en la apertura y en los análisis previos. Luego, a lo largo del día, apenas, bajo mi punto de vista, tiene valor. Hablo para el intradía, ya sé que para alguien que haga a largo plazo le va a dar una importancia. El problema del área de valor es que lo podemos dejar al 70, si queremos 68 y algo, si queremos ser puristas, pero también lo podemos decir a un 40. ¿Y por qué no? Dependerá del mercado. Entendiendo lo que es el área de valor, pues probablemente... Es decir, lo que trato es de que no dogmaticemos en los elementos, en las herramientas, ninguno de ellos, porque el perfil es todo su conjunto. O sea, lo más importante no es entender qué es un nodo de bajo volumen y que yo te diga, ahí tienes que operar sí o sí. Ya sabéis que cuando yo digo sí o sí en el trading no hay nada que sea 100%. Evidentemente será una zona y en función del rango operativo donde deberías fundamentalmente, mayoritariamente buscar tus operaciones, pero eso lo veremos en su momento. Bueno, las propias barras de volumen, tenemos que entender que cada vez que se ejecuta un trader, bien en el AS, bien en el BIT, eso nos va a representar volumen real. ¿De acuerdo? Ya entraremos más adelante en otras circunstancias. Pero ahora lo que tenemos que entender es que nosotros cada vez que se ejecuta, que se casa un contrato, eso ya es volumen real. Eso no es el volumen que está en la profundidad y ya veremos si se casan o no. No, cuando nosotros lo vemos representado en una barra o en una huella, eso ya es volumen real. Y automáticamente se suma en el nivel de precios que haya sido ejecutado, se va a sumar. Por tanto, es muy importante, es una pena que hoy el mercado esté cerrado y que no podamos ver. Pero ya fijaros la importancia que tienen las barras de volumen. Si yo estoy operando en un momento determinado y veo en una zona donde previamente no había nada que las barras crecen, se me empieza a aceptar el precio. Si se me empieza a aceptar el precio, no hay momentum, no hay desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, yo no debo de estar ahí o debo de empezar a gestionar el trader. ¿Vemos la idea? Bueno, la veremos más de cerca, esa concepción, esa idea. Tenemos que entender entonces que cada transacción en cada nivel de la escala de precios va a ser registrada, va a ser sumada y finalmente nos va a representar como una se va a representar al final como una única línea de volumen.
Por tanto, a mayor transacciones en ese nivel de precio, la línea va a ser mucho más larga. Simple, es sencillo. Por tanto, ya te está diciendo dónde hay actividad. En definitiva, cuando nosotros estábamos viendo el curso de precio y volumen, lo teníamos que ver y buscábamos esa barra que sobresalía por el resto. Ahora, ¿qué vamos a conjugar con esto? ¿Dónde realmente hay actividad? Esto es simplemente de este movimiento. Por tanto, va a ser muy importante, si hay actividad, hay rotación. Si hay rotación, hay rango de trading. Y a partir de ahí, en este caso, hay un previo rango de trading, un segmento correctivo respecto a este movimiento, un nuevo direccional y un nuevo correctivo. La suma de todo ello nos hace que en lo que es desde aquí, que podríamos tirar un perfil, de ahí nos manifieste este perfil, zonas de bajo volumen, y esto puede ser muy interesante cuando se domine bien, para saber a partir de dónde yo ya puedo buscar largos, enfrentarme a zonas, etc, etc. Todo irá en función de qué tipo de perfil se nos haya creado, si con dientes de sierra, sin ellos, etc. Los dientes de sierra no son más que las representaciones de las longitudes de las distintas barras, bien grandes, bien pequeñas, y de ellas muy seguidas. Entraremos en esa idea. Vamos primero enumerando. La propia distribución del volumen dentro del perfil. Vamos a decir que es el segundo elemento, es la forma que va adaptando el volumen al irse construyendo el perfil de volumen. Vuelvo a reiterar que es la mejor oferta y el mejor bid y el mejor as son los que van construyendo la estructura. Y por tanto, manda siempre el perfil que se está construyendo en el día. Lo que ocurrió ayer está muy bien. Nos está diciendo el perfil de ayer, suponiendo que fuese este, que ahí hubo actividad, ¿de acuerdo? Pero nada más. Eso no quiere decir que hoy tenga que haberla. La probabilidad es alta de que si no quiero aceptación, busque aceptación. La pregunta es, ¿tiene que ser esta? A priori, lo normal es que reteste. Ya veremos si luego quiere hacer valor ahí o no. Definiremos valor. ¿Vale? La propia distribución es lo que vamos a llamar la distribución del precio. Y es muy semejante a lo que es una distribución gaussiana. Por tanto, todo perfil de volumen va a ir cogiendo la forma de una curva de campana, ¿no? Indicando que pues, va a haber mucho más volumen en el centro que en los extremos. De ahí, eso por norma general. Por eso veréis que la gran mayoría de los días vais a tener formas de D, distribuciones bastante equilibradas, ¿correcto? Lo normal es que si la campana, si esta distribución, esta curva estuviese abombada hacia un lado o hacia otro, finalmente se vaya adaptando. Y esto es otra idea que desarrollaremos y que es muy importante. De momento nos quedamos con lo esencial de la propia distribución, es en sí mismo un elemento a considerar. Vuelvo a reincidir en esta idea, que según el precio se vaya moviendo hacia una nueva zona, el perfil inicialmente no va a tener la forma de una curva de campana, pero se puede saber que según el perfil vaya creciendo en una nueva zona, se moverá hacia arriba o se moverá, insisto, hacia abajo. Si es fino y alargado el perfil y no muestra la forma de curva de campana, lo más probable es que finalmente se mueva hacia atrás. Es un correctivo, es decir, es otra forma de definir impulso y corrección. También entraremos en esta idea. Cuando un perfil es muy alargado, veréis que habréis leído en muchos libros y muchos antiguos, los que lleváis en este año, oiríais la expresión, después de días tendenciales, lo normal es que se quede en un rango de trading. Y es porque normalmente en las zonas de bajo volumen ha habido liquidez
y hay que volver a consumir esa liquidez. No siempre tiene que ser así exactamente, pero veréis que cuando es muy alargada, en los días siguientes, lo normal es que volvamos, si la llevamos, la tenemos en minutos, si no la llevamos a horas o luego no la llevamos a diario, ya veréis como las campanas tienden a ser muy equilibradas. Un poco remachar esa idea que luego la veremos. En la curva de la distribución del precio tendremos zonas de mayor volumen que en la mayoría de ocasiones tratará de desplazarse hacia el centro. Estas zonas de mayor concentración de volumen en el perfil son las que vamos a considerar zonas de precio justo. Bueno, ya veréis que yo digo aceptación, precios justos viene a decir aceptación. Por tanto, compradores y vendedores aceptan ese precio. La pregunta es, ¿realmente quién está aceptando ese precio? Por regla general suelen ser los creadores de mercado que están haciendo su negocio y ahí es donde están haciendo los intercambios. Y por tanto los dos están involucrados. Y si están los dos involucrados, por eso insisto tanto, es la zona donde nosotros nunca debemos de operar. Cuando digo nunca, entenderme, mayoritariamente no se debe operar, porque los dos están involucrados. Las dos partes están involucradas. Y por tanto necesitamos entender esto, que los dos están involucrados. Y de ahí que en los rangos de trading sea muy difícil no salir estopado, porque el control en un momento dado lo tiene uno, en un momento dado lo tiene el otro, de nuevo uno y de nuevo el otro. Entonces, por lo que yo insistiré mucho en que para operar rangos de trading lo más amplios posible. Rangos de trading amplios nos permiten rangos operativos amplios. Si el rango de trading es estrecho, el rango operativo es estrecho. Sí o sí. Ahí sí que es sí o sí. Es lógico. Hay mucha menos distancia a los extremos. A partir de ahí se puede operar a los cortes o a los breakouts. Por tanto, hay que interpretar que están aceptando ese precio porque están dispuestos a meter órdenes estos participantes, tanto compradores como vendedores. Y son órdenes a mercado. Al margen, para que lo entendamos claro, de lo que haya en la profundidad. Los dos están dispuestos, y es una guerra en la que nosotros no tenemos elementos para participar en ella. No los tenemos, sinceramente. Y de ahí que se diga la famosa expresión, todo lo que se gana en las tendencias se pierde en los rangos de trading. Porque no somos capaces de entender esto. Porque, joder, es que me aburro, es que me dejo de aburrir. Vuelvo a insistir, si te aburres, al circo. Aquí estás para ganar dinero y por tanto tienes que saber ser paciente y saber leer muy bien qué es lo que está, insisto, ocurriendo, ¿no? En definitiva, los vendedores están dispuestos a iniciar ventas agresivamente y los compradores están dispuestos a iniciar órdenes de compra agresivamente. Iniciar y agresivo. Por tanto, hay iniciativas y hay respuestas para los que vais más avanzados. Y aún así habéis venido hoy aquí. ¿Correcto? Iniciativas y respuestas. A partir de ahí, para dar una pincelada, ¿dónde se me está dando la iniciativa y qué calidad tiene esa iniciativa? Con respecto a qué, a la relatividad de los distintos volúmenes que van acompañando la huella. Cosa que veremos más adelante, pero para que vayamos entendiendo. Para los que no entendemos todavía huella, insisto, cuando tenemos distribuciones o son muy amplias, en forma de D, o son muy amplias, dicho de otra manera, me da lo mismo que sean en forma de D. Cuando tenemos distribuciones que son estrechas, no se debe de operar. Insisto que lo extenderé luego bastante más. Por esto, están ambos dispuestos a introducir órdenes a mercado para que el precio vaya más arriba o más abajo. Y puede que ellos no ganen ahí mucho dinero, pero ambos, compradores y vendedores, ellos sí consideran que pueden ganar más dinero en las zonas de alto volumen. Ahí es donde entrarán coberturistas, ahí es donde tienen ocasión de poder meter esos grandes lotes, esas grandes cantidades que tienen que introducir al mercado para sus clientes, creadores de mercado. Y ahora entenderéis, creadores de mercado profesionales que pagan a los intercambiadores por ser creadores profesionales. Ahora bien,
¿Dónde se mueve la alta frecuencia? Precisamente cuando hay actividad. Es aquí, en estas zonas, donde mayoritariamente, hoy no puedo enseñar el bookmap, ya lo enseñaremos, entran esos algoritmos. Y esos algoritmos son los que te estopan en un momento determinado. Si al final el precio romperá ya, pero mientras tanto te ha hecho aquí 3, 4 segmentos arriba y abajo y a ti te han estopado. Porque ellos necesitan tiempo. Los creadores de mercado profesional, su idea, su intención es limitar el inventario, vigilar el inventario. Nada más. Ellos ganan por comisiones. Lo que no quieren quedarse es cargados ni de un lado ni de otro. Vigilan sus inventarios, son una empresa más. Y si el inventario lo tienen desequilibrado, pues habrá momentos en que les pillen con el carrito del lado. Tendrán que soltar el carrito y corriendo a volver a dar. Y esto ocurre. Ahí es donde tenemos que estar prestos. Por eso no todas las rupturas son tan buenas, o son tan productivas, por decirlo de alguna manera. Por tanto, es la evidencia, cuando veamos distribuciones, dicho de otra manera, las barras muy alargadas, cuando está el precio creciendo, hemos visto momentum, y de repente se para, la primera cosa que tenemos que mirar cuando tengamos un perfil es a nuestra, depende de donde tengáis el perfil, yo siempre lo tengo a la derecha, en la derecha ver si crece, porque si crece están aceptando el precio ahí. ¿Vemos la idea? Pues voy más rápido que estoy en Zoom y aquí solamente tienes 45 minutos, Javier. Bien, la propia distribución dentro del perfil. En este caso también tiene zonas estrechas, barras de volumen pequeño, en un perfil de volumen son consideradas precios injustos, rechazados. A mí no me oiréis decir ni justos ni injustos. Me parece un término que para la semántica castellana, española, no se adapta mucho. ¿Vale? Prefiero rechazados, aceptación y rechazo. No me voy a extender, por tanto, hay zonas en las que son estrechas. Dentro de los mismos perfiles habrá huecos, esos habrá que saber trabajarlos. Y por tanto, son zonas, en este caso es un poquito amplio, serán zonas, son peligros, son zonas de bajo volumen, ahí nos ha querido operar y ahora ya veremos que ahí pueden pasar varias cosas. Bueno, varias no, 2 concretamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahí está, fue, rechazo, rechazo. Claro que hay algún momento que las zonas de bajo volumen y se mantienen si al meter, en este caso, algoritmos también, volumen de absorción, todo esto me lo llevo, sigo, en este caso, se ve claro. Si se mantiene la línea, se mantiene. O sea, si se mantiene como zona de bajo volumen, sigue siendo tan importante como cuando llegó aquí, cuando llegó aquí y cuando llegó aquí. Y ahí lo estáis viendo. Y por tanto, ahora es la zona en la que tendré que buscar en un sentido o en el otro. Sentido común, en el otro voy a tener más dificultades que cayendo. Entre otras cosas me pongo contra esta fortísima tendencia, que todavía no me ha dicho que ha finiquitado. Sí me está diciendo que está en una zona en la que va a tener problemas. Por tanto, si tengo que entrar al mercado, tendré que entrar debajo de esta zona. Y para irme para arriba, pues aquí tengo una aceptación. Y si es pequeña, no debo de tradearla. Por lo que acabamos de ver, porque esto es una zona de bajo volumen. Y por tanto voy a tener problemas. Y me hará una aceptación. Y cuando rompa, ahí, voy a quitar, bueno, es igual. Ahí, que tengo un gran pico, hubo una aceptación. Por tanto, no es, aunque lleguemos aquí, no es nada de extrañar que rellenemos. Esa es la idea fundamental. Cuando esto se unifique un poquito más, pues a lo mejor sí podemos operar. Claro que el corto lo tengo más sencillo, pero ahora me interesa el proporcional aquí. Aceptación. No quiero aceptación, no quiero aceptación, no quiero aceptación. Ya entraremos en la relatividad de las aceptaciones. Por tanto, si no quiero aceptación, lo normal es que busquemos aceptación más abajo.
Y si aquí no hay volumen en la subida, hay poco resistencia a la hora de caer este precio. A priori. La zona... Bien, seguimos. Las otras ideas son zonas de alto volumen. El mercado siempre va a considerar zonas de alto volumen cuando los participantes lo consideran un precio justo, un precio aceptado. Entonces, vemos que el precio va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, va a rotar. Por ejemplo, cuando hablamos del hecho de tener debilidad en lo alto de cualquier zona que forme el precio, lo que debemos de observar es la debilidad en el nivel de los compradores. Cuando hablamos de debilidad en la parte inferior, lo que hay que buscar es debilidad, entonces, de los vendedores. La debilidad se manifiesta, como ya hemos, los que han hecho precio y volumen bien. Aquí ya veremos que es que no se rellena y por tanto es rechazado el precio. El precio se moverá, insisto, se moverá arriba y abajo porque ambas partes, compradores y vendedores, lo hemos indicado antes, creen que es un precio justo, aceptan ese precio, aceptan ese valor en ese instante determinado. Por tanto, cuando se está activamente involucrado, significa que están activamente introduciendo órdenes a mercado. Esto nos debe también transmitir la idea, debemos interpretar si ambos creen, repito, que pueden hacer dinero. Aceptación, no se quiso, no se quiere, etcétera, etcétera. Esto puede haber subido, puede haber caído. Lo que nos interesa es que cada vez que veamos en un perfil, y esto no sirve, estas ideas no sirven para cuando quiero hacer una entrada porque salgo, excepcionalmente operaremos en las zonas de POC, en las zonas de VWAP. Cuando salimos de ellas, excepcionalmente tendremos que ver cuántas aceptaciones se va a encontrar el precio, porque esas aceptaciones van a ser problemas, porque esas aceptaciones, para los que sabéis algo de Elliott, son el 2 y el 4 de cada segmento, de cada pauta. Si no lo habéis visto nunca así, tirad y veréis que todos los rangos de trading, si son aceptación, tienes que tener un reflejo en tu perfil. De ahí, añado, toda aceptación grande es un rango de trading de grado mayor. Pistas para los que trabajáis con ello, con estas ideas. Por tanto, pensemos un poco de una manera gráfica lo que ocurre en estas zonas de alto volumen. El precio, insisto, se mueve hacia abajo. Y porque es un nivel de precio bajo al final, cuando llega a él, al final el precio es rechazado. ¿Por qué es rechazado? Porque entran los vendedores, responden los vendedores, ¿correcto? ¿Y los vendedores qué piensan? Que pueden hacer más dinero, ¿sí? Es posible que alguna vez hayáis pensado que el precio ya ha recorrido un tramo grande hacia abajo en la escala de precios o que ha realizado hacia arriba y que el potencial movimiento, ahora el precio es menor y por ende los potenciales beneficios. Esto es lo que ocurre en el mercado. El precio se viene abajo para llegar a un nivel de precios en el que es rechazado, ahí ya nadie quiere operar y entra el participante contrario. Cuando el participante contrario sube, entiende que llega a una zona que es injusta y ¿quién entra? De nuevo, una respuesta en este caso en sentido contrario. De ahí la importancia de desde dónde se me puede reincorporar uno u otro. Y esto es así en las zonas de rotación. Y por tanto, como voy rotando, van creciendo las distintas barras. No solamente eso, sino tengo que absorber en un lado y en otro. Y aquí entraremos en su día, cuando demos la huella, en las distintas estrategias que puedan, pero que no nos inventemos las estrategias, deduzcámoslas leyendo gráficos. Es muy fácil, muchas veces oigo, es que ahí están las órdenes a mercado que están ahí, están en el lado contrario y por tanto nos están engañando. Pues imagínate, si teniendo cifras no eres capaz de verlas, imagínate con una barra o con una vela. Es que no tendrías que mirar eso así, tendrías que ver cuál es el resultado. Probablemente lo habías aprendido, pero no lo estás usando perfecto, no lo estás usando bien. No me interesa la causa. La estrategia de ellos no la voy a conocer. Me interesa ¿qué? El efecto, el cambio de volumen. ¿Quién gana? Esto lo digo para también los que vais un poquito más avanzados entendáis que es una iniciativa. Iniciativas hay miles.
todos los días hay iniciativas, y en un solo movimiento varias, pero las buenas hay que saber distinguirlas. Te lo está dando el volumen, y no precisamente el de aquí abajo. Por tanto, lo que hacen las distribuciones son atraer dinero. Hacen de imán para unos y para otros, menos para unos. En este caso, unos terceros, que son los home traders. Aquí perdemos hasta la camisa. Mientras tanto, ellos dándose unos, dándose otros, vendiéndose los stops, etcétera, etcétera, etcétera. Entre brokers y ganando sus comisiones. Pues ellos no pierden, les da lo mismo que todo vaya 5 puntos arriba. Saben que luego va a venir 5 puntos abajo. 800 aquí, 800 acá, inventario. Ahí lo tienen equilibrado. 800 arriba, 200 abajo. ¡Ugh! Véndeme 600. Es lo que van a tratar. No sé por qué se ha quedado eso ahí. Alguien ha escrito la distribución atrae dinero. Bueno, empezamos. Zonas de bajo volumen. Gracias. Recuerdo cuando hablamos de las barras que representaban al volumen, ¿no? El volumen en un nivel de precios es bajo, inicialmente, pues nos está indicando que ahí es una zona en la que unos y otros no quieren tradear. La causa, no lo sé. El hecho es que no quieren tradear. Y si no quieren tradear es una zona de giro. Veréis casi siempre que en las zonas de bajo volumen el precio se gira. Es lo que nosotros vamos a llamar como nuestros soportes y resistencias. Que veréis que siempre son dos las que definen una distribución. A partir de ahí hay breakout. Ahí es donde también vamos a buscar los breakout. Un poquito más rápido. Es lo que llamamos precio injusto rechazado. Y aquí pueden pasar dos cosas. Se ha rechazado el precio, entonces nos deje una figura de giro muy normal. El 70% de las veces el precio está en rango de trading y es por esta razón. Zonas de aceptación, rangos de trading y es cuanto más tiempo. Por tanto, en las zonas de bajo volumen es donde nosotros tenemos que buscar nuestra operativa, con el sistema que sea. Y excepcionalmente en el centro de las distribuciones. Eso es riesgo. Aumentamos nuestro riesgo porque no sabemos quién tiene el control, porque estamos entrando en una guerra que no es la nuestra. Aquí todavía podemos coger alguna ventaja, porque lo normal es que las distribuciones pasen por el centro, tengan algún pequeño problema, pero terminen en el otro extremo. Por eso es una distribución. Y la otra cosa que puede pasar es que al final habrá momentos en que realmente el precio atraviese las zonas de bajo volumen. Alguien de los dos, compradores o vendedores, no quiere aceptación y buscará la aceptación en otro lado. Quien tenga más fuerza será el que lleve al precio más adelante. Y también aquí podría dar más pinceladas. Ahora entendéis qué iniciativas debo de coger aquí, a quién debo de buscar, qué elemento, qué nodo es el que tiene que realmente... El POC. Bueno, es el precio más justo, representa el precio más justo de una distribución. No deja de ser un nivel. Tan importante es este nivel, como ese que está aquí, como ese y como este. Yo lo siento, voy en contra del resto del mundo. Pues sí. A mí lo que me interesa realmente es la zona entera. Un poquito más arriba, 500, 700 contratos me van a hacer que el POC sea a este nivel. O este, ¿qué más me da? La zona, lo que me interesa es que veáis el POC como la zona. No hay un nivel nunca en el trading determinado para que se posicionan y tratan de meter contratos en función de la liquidez, etc, 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 etc. Es que no hay mucho más que decir del POC, que parece que es la releche. No, es en la zona donde en momentos puntuales buscaremos, no tiene que ser en este nivel, será en estos niveles, una respuesta a una iniciativa, un breakout, ya veremos eso del breakout. Área de valor. Seguiré más con el VPOC, pero se me va el tiempo. El área de valor es relativamente simple, es una función del VPOC.
No es el VPOC una función del área de valor, es todo lo contrario, repito, ¿correcto? Se calcula a partir de los niveles, evidentemente como es la zona de mayor concentración de órdenes, los niveles de precios, es a partir de él donde se va formando el área de valor. Y por tanto, aquí sí es muy importante que según el VPOC se mueva, y es muy importante también entender dónde está el VPOC, la zona de concentración, con respecto al área de valor. Eso es lo más importante para a la hora de operar nuestros patrones cuando entendamos si estamos en una P, en una B, en una D o en una doble, triple distribución. Por tanto, va midiendo, calculando a cada barra desde el POC y se va determinando dónde se va ubicando ese 70% del volumen, pero insisto, a partir del POC. ¿Estamos viendo la idea? Por tanto, el POC es una función del área de valor. Y el área de valor se calcula a partir de aquí. Ya veréis que yo, concretamente, las líneas del área de valor no les doy importancia, salvo que sean zonas de bajo volumen, porque si no lo son, no me interesan para nada. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo, porque tradeo en las zonas de bajo volumen. Bueno, esto voy a ir muy rápido, pues lo podéis encontrar y además yo creo que a estas alturas ya todo lo conocéis, ¿no? Viene a ser lo que es la primera desviación en una distribución normal. Una distribución normal se caracteriza por los valores de las mediciones. Tienden a agruparse alrededor de un punto central, que es lo que llamamos la media. La representación de los datos es simétrica a ambos lados de la media. Luego esto en el, lo diré, en el mercado no es así, pero para que lo tengamos claro. Las desviaciones estándares quedan situadas a igual distancias unas de otras. La proporción de mediciones situadas entre la media y las desviaciones es una constante en la que la primera media viene a dar a 1 multiplicado por la desviación estándar igual, y viene a ser el 68. Esto me preocupa menos, pues lo podemos analizar más despacio y cuando veamos las desviaciones estándar estudiando el VWAP entraremos con más detenimiento, porque esto es demasiado teórico y a mí las teorías están bien para enseñar algo, pero poco más allá, porque es muy difícil que realmente veamos estas distribuciones tan perfectas. La misma idea, correcto. Cuando medimos el volumen de contratos casados en una sesión, en la escala de precios que hayan abarcado en dicha sesión y los analicemos, es muy común que obtengamos una distancia, lo que es una distribución normal en los resultados. Es decir, la mayoría de los valores obtenidos, nivel de precio por el número de contratos casados, estarán cercanos al promedio, mientras una menor cantidad de valores estarán ubicadas en los extremos. Por tanto, esta es la idea. Según el volumen se está incrementando cuando el precio se está moviendo, como el área de valor está basado en el VPOC, pues según se mueva se dará siempre un cambio en el área de valor. Y de ahí, sobre todo cuando estamos en las aperturas y entramos en distintas fases del mercado, veréis que el POC se mueve y a partir de ahí nos interesa mucho entender que la figura ha cambiado, que el área de valor está en la zona inferior, etc, etc, etc. Y eso nos ayudará luego a la hora de trabajar. Eso. Simplemente hoy conocemos los elementos, mañana los principios. Es el área de valor el que va a definir la forma interpretativa del perfil del volumen profile. Y esto nos va a venir muy bien a la hora de hacer análisis en aperturas o cuando nos enfrentemos, no tiene por qué ser solamente en aperturas. Yo puedo llegar a las 6 de la tarde y ver realmente qué está ocurriendo o qué ha ocurrido, cómo se ha desarrollado el perfil, ¿correcto? Ya entraremos en los distintos patrones y es función de la intensidad del desplazamiento lo que nos va a dar o lo que va a dar importancia al área de valor. Pero ahí ya eso lo veremos con sus patrones, ¿correcto? Zonas B, zonas P, distintas distribuciones, eso es lo que nos va a interesar, porque de ahí vamos a sacar nosotros el rango operativo. Al marcar zonas de bajo volumen, esperando, etc, etc, etc. Pero, insisto, collage, finalización del perfil. Como podemos observar,
lo que el perfil va dejando es un área de bajo volumen. Cuando va trabajando, pues cuando se va formando, se va construyendo, va dejando unas zonas de bajo volumen. Ya hemos comentado que son precios rechazados. Por tanto, este tipo de figura, esta figura en forma de cuña o estrechamiento, nos va a dar una información muy valiosa, información que se interpreta como la finalización en ese instante de la subasta. Si la vemos en la parte superior, ya no quieren, está siendo rechazado, ya no hay en ese nivel de precios, ya no se están casando contratos. Por tanto, vemos la importancia. Por eso cuando el área de valor está en la parte superior, está sin finalizar y por tanto la probabilidad de seguir arriba, aunque te esté haciendo un pequeño correctivo, es muy alta. Todos los perfiles veréis que por regla general, el 80 y tanto por ciento de las veces tienen una especie de cuñas y empiezan con muy poquito volumen y va creciendo según se va adentrando dentro de lo que es el perfil. Repito que es muy importante. Fijaros que si este concepto lo aplicamos a las distintas zonas donde se ve un ensanchamiento, ¿sí? En el perfil nos va a estar ofreciendo posibles entradas al mercado. Evidentemente, con lo que nos vaya diciendo en su momento la huella, en su momento el level, y los que estén utilizando otros sistemas, VSA, igual. ¿Qué estoy buscando? Estoy en una zona de agotamiento, me estás formando en este área y arriba tengo una zona de bajo volumen, estoy viendo mi wall stopping, mi sacudida después de haber visto un claro agotamiento que por regla general he rechazado. Y entonces en esa zona va a ser la primera zona de aceptación. ¿Dónde está la siguiente zona? Eso va cuando me ponga en sentido contrario. Otra cosa será sin haber finalizado o si empieza a rellenarse, cuando el precio se vuelve a acercar a la zona, esto empieza a crecer. En función de cómo crezca y en función de la proporcionalidad de las distintas distribuciones, podremos adelantar si el precio va a continuar o no. A partir de ahí habrá que buscar el patrón, etcétera, etcétera. Una cosa es que el conocimiento me vaya ayudando a entender que ya, si empiezo a ver esto, empieza a gestionar mis stops, mis salidas. Dos, si no he entrado presto para ir contrario en función de, o para ir a favor de la tendencia cuando se reanude. Por tanto, insisto, son zonas de bajo volumen, ¿correcto? Y por tanto, rechazo del precio. Y por tanto, zonas operativas para nosotros. Colas, desarrollando el perfil de volumen, aplicable al perfil de volumen del día y a los mercados que se están realizando o que están haciendo nuevos máximos o nuevos mínimos. Por tanto, al perfil del día. Ya veréis que repito mucho que manda el perfil del día. Y a partir de ahí manda el perfil de la mañana, si es que lo tenéis así. Luego el del overnight y luego el del día anterior. Y así hacia atrás. Si me encuentro, me confluyen zonas de días con el día de hoy, eso ya lo veremos más adelante, esa es la zona operativa. Ahí es donde yo debo de estar presto y buscar mis patrones. Esta es la idea. Veréis zonas o colas o zonas en todas las distribuciones. La que más nos importa son los extremos, pero también las veremos dentro de las distintas distribuciones. Y es muy importante entender estas distancias. A mayor distancia sí se puede operar, son zonas pobres y el precio trata de rellenarlas. Cuanto más pequeñas, rotación. Cuidadín con ellas, ya las meteremos en su momento. ¿Correcto? Aquí demasiado yo soy muy mío y puntualizo excesivamente. Aquí probablemente, si queremos venir cortos, pequeño problema y poco más. Pero hay que tenerlo en consideración, porque a veces las zonas que creemos que van a ser pocos problemas, si luego somos honestos leyendo nuestras herramientas, pues a lo mejor nos obligan a salir del mercado. Entonces hay que tener mucha consideración en estas zonas, en sus propias rotaciones. Entonces, insisto, yo siempre, ojo, muy a considerar las zonas pobres, ya lo veremos en su momento. Hay que tener en cuenta que las zonas de alto volumen, concretamente las zonas finales de dichas zonas, para ver si los participantes se vuelven a reintegrar.
Es ahí donde tenemos que estar prestos. Es decir, el precio quiere caer, rellena, pero vuelve, testea. Es ahí donde yo tengo que buscar en mis huellas, se incrementa, entran nuevos participantes. ¿Cómo ves eso? Relatividad del volumen de las huellas. Y no es una cuestión solamente de deltas, esto para los más avanzados. ¿Les cuesta entender esto? No entréis tanto en quién absorbe el bid, absorbe las... Cambio de uno. Y subasta, se subasta. La iniciativa tiene enjundia. Porque para que una iniciativa tenga enjundia tiene que subastar el precio al alza, unos cuantos niveles por lo menos. Por lo menos. Si están entrando contratos tengo que consumir. Si consumo tengo que avanzar. Y si avanzo... Entonces cuando entro... amigo. Ese es el quid de la cuestión. Bien, el VWAP no me entretengo mucho, porque ya no sé si me va a dejar seguir el Zoom. Precio medio ponderado por volumen, insisto que lo desarrollaré mucho más con la herramienta de OFA, Last Volumen Perfil, un perfil que tiene muy bueno OFA. Bueno, es el cálculo de un precio medio promediado en base a los datos dados por el volumen y teniendo en cuenta, en este caso, el precio. Sumando los contratos negociados por cada transacción, se multiplica por el precio pagado por cada uno de ellos. Y todo ello se divide por la cantidad del numerador, por el total del contrato negociado durante el periodo estimado. A partir de ahí te sale pues, un elemento. Yo no soy muy amigo de operar el VWAP diario. Ya sé que hay brokers que os lo ofrecen. Cuando hablemos de ello ya veréis. La distribución del volumen es una función de probabilidad y decir que representa la media de toda la distribución del volumen en una temporalidad dada, en un segmento dado. ¿Correcto? Es importante ello, lo veremos a la hora de operar. El volumen casado por encima del VWAP se suele decir es el mismo que se ha casado por debajo, pues una media. Por tanto, cuando el precio se encuentra en el nivel del VWAP, se da la circunstancia que tienen las mismas posibilidades de ir en un sentido y en otro. Ahí es donde también operaremos, siempre y cuando nos coincidan con ciertas líneas. Si no coinciden, mi criterio es que no se debe de operar. Su importancia, y aquí sí, viene definida realmente por las distintas combinaciones e interpretaciones con la línea del VPOC. Zonas de aceptaciones grandes, una vez que se llega al VWAP, a partir de ahí, ¿dónde están esas grandes distribuciones? Ahí sí es relevante. Para ponerme contra, porque normalmente es una línea que pondera, que el precio vuelve a ella como a cualquier media. Pero habrá que analizar por dónde va a pasar para llegar a ese VWAP. Bueno, esto es muy conocido, VWAP por encima del VPOC, la probabilidad del movimiento alcista es mayor, si el VWAP está por debajo, la probabilidad del movimiento es menor, si están más o menos tendremos una distribución simétrica, rango de trading en las rupturas. Bien, esto ya lo dejamos para mañana, me he entretenido en exceso, bueno, voy a parar la grabación, no sé si tenéis